Ahí ya la iniciamos. Entonces vamos a comenzar. Muy bien. Buenas noches a todos nuevamente, a quienes se van conectando. Buenas noches. Vamos a iniciar con nuestra jornada de estudio. Fíjense que les decía hace rato en la oración, esto no nada más es por una iniciativa de poder conocer un poco la Sagrada Escritura, sino que tiene una finalidad misionera, ya que en nuestra parroquia, pues a partir del 1 de septiembre, vamos a realizar los centros bíblicos. Entonces, en esta semana vamos a ir viendo los temas, los primeros temas, los principales que están en nuestra agenda de trabajo parroquial. Si ustedes ven su libro de sinodalidad, en la agenda de septiembre, ahí ya vienen incluso los temas que se van a dar. Entonces, no sé si tienen su libro a la mano, pero si no tienen, pues cuando puedan, revísenlo y ahí está en la agenda del año, está el mes de septiembre y ahí tiene pues toda la planeación de los días, ¿no? De los días y de los temas del mes de septiembre para que ustedes por ahí los vayan observando. En esta ocasión y también bajo el tema de la sinodalidad, pues estamos proponiendo que los centros bíblicos, los temistas, los evangelizadores, no sean solamente lectores como hace un año, sino que sean equipos diversificados, es decir, donde haya personas de distintos ministerios, donde haya algún lector, un catequista, una catequista, alguien del coro, un ministro, en fin, que podamos convivir, que podamos compartir con personas de diferentes ministerios en clave sinodal para poder prepararnos y dar los temas de los centros bíblicos. Yo les voy a dar el material, no va a ser el mismo de hace un año. Si ustedes se dan cuenta, en la temática no vienen los mismos temas. Hay temas que cambiaron, hay temas que son diferentes, porque la estructura de este año está integrada de tal manera que está todo ordenado para que todos los grupos se encuentren en un mismo tema o en un mismo sentido. Por ejemplo, siempre los lunes vamos a iniciar un bloque de temas, digamos como si fueran unidades. Entonces, por ejemplo, el 1 de septiembre es el martes. Entonces, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado son como los temas generales sobre la Sagrada Escritura. Pero a partir del lunes 6 vamos a empezar con algunos temas que nos van a empezar, lunes 7, perdón, vamos a empezar como con una unidad. Y entonces, por ejemplo, el lunes 7, el tema o la unidad es la alianza. Y entonces el lunes, en el traslado de la Virgen, del Inmaculado Corazón de María, ahí vamos a dar el tema de la alianza, todos juntos en el traslado. ¿Sí me explico? O sea, no nos vamos a dividir, sino que todos los lunes el centro bíblico se da en el traslado. Y entonces ahí, por ejemplo, es el tema de la alianza, es como la introducción. Y toda la semana vamos a hablar de la alianza, pero por ejemplo, el martes vamos a hablar de la alianza con Noé, el miércoles vamos a hablar de la alianza con Abraham, el jueves vamos a hablar de la alianza con Isaac y Jacob, el viernes vamos a hablar de la alianza con David y de ahí el sábado vamos a hablar de la alianza en tiempos de los profetas y el domingo vamos a hablar de cómo se prefigura la nueva alianza. O sea, ¿sí me explico? El lunes es como que abre el tema y toda la semana se va hablando del mismo tema, pero en diferente modo, ¿no? Es como si el lunes diéramos la introducción y de ahí nos vamos desarrollando a lo largo de la semana. Por ejemplo, este tema de la alianza es muy claro, porque el lunes hablamos qué es la alianza y el martes, alianza con Noé. El miércoles, alianza con Abraham. El jueves, alianza con Isaac y Jacob. El viernes, alianza con David. El sábado, alianza en los profetas y el domingo, la nueva alianza. ¿Sí me explico? Y luego, por ejemplo, viene la siguiente semana y la siguiente semana el tema es Jesucristo, plenitud de la revelación. Es decir, vamos a hablar de cómo Jesucristo viene a mostrarnos en persona, como Hijo de Dios, el mensaje revelado. Y entonces abrimos el tema ahí y luego el martes hablamos del anuncio del reino, porque Jesús vino a anunciar el reino. El miércoles de la revelación según los evangelistas, según Marcos.
el miércoles la revelación en Jesús según Mateo, el jueves la revelación en Jesús según San Lucas y el viernes la revelación en Jesús según San Juan. O sea, vamos siguiendo los 4 evangelios. Y el domingo vemos, por ejemplo, el Jesús histórico y el Cristo de la fe. Entonces, ahí cerramos. Y luego viene el siguiente lunes y hablamos de la iglesia naciente. Entonces, ¿de qué vamos a hablar en la semana? De la iglesia. Toda la semana vamos a hablar de la iglesia. Entonces, abrimos el lunes con el tema la iglesia naciente y luego el martes hablamos de la experiencia pascual de los primeros apóstoles, el miércoles hablamos de cómo se formaron las primeras comunidades y cómo San Pablo les escribía a esas comunidades. El jueves vamos a hablar de las primeras comunidades y cómo los apóstoles también escribían sus cartas pastorales. El viernes vamos a hablar de la iglesia triunfante según el Apocalipsis. Y el sábado vamos a hablar sobre cómo se integran los 2 testamentos. Y luego el domingo, cómo la palabra de Dios sigue viva en la vida de la iglesia. ¿Sí? Y así, entonces casi siempre vamos a abrir el lunes el tema y lo vamos a ir desarrollando durante toda la semana. Esa va a ser como la mecánica de trabajo de esta ocasión. Por eso lo que les quiero pedir es que cuando organicemos los centros bíblicos, consideremos que el lunes siempre se debe dar en el traslado. O sea, el lunes se da en el traslado, ahí abrimos el tema y a partir de ahí se acomodan todos los demás temas que van a ir desarrollando el tema que se introdujo el lunes. ¿Sí, sí queda claro este aspecto de organización? Ustedes pueden ver todo esto ahí en la agenda del mes de septiembre. Ahí está, y el manual va a seguir esa misma estructura para que todos podamos estar en sintonía. ¿Vale? ¿Vamos bien? ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario hasta el momento? Nada, ¿verdad? Don Sí. Julio, ¿vamos a tener material para que vayamos dando los temas o cómo va a estar? Sí, claro que sí van a tener material. Yo lo estoy terminando de preparar y nada más en cuanto yo vaya a México, yo voy ya dentro de 8 días, el 24 voy a México, ya les reproduzco el material allá para que les salga más económico. Entonces ya se los traigo como siempre para que ustedes puedan ahorrar más. Y claro que también les voy a dar el material digital para que si ustedes desean, pues ustedes puedan imprimirlo, tenerlo en sus celulares o estudiarlo en sus computadoras si tuvieran. En fin, ya ustedes deciden cómo lo administran o imprimirlo como ustedes quieran. Pero sí van a tener material. Lo estoy terminando de preparar. ¿Vale? Gracias. Hace un año, si ustedes se acuerdan, hace un año nosotros tuvimos una serie de temas, a lo mejor alguno de ustedes tiene todavía el manual de hace un año, vimos toda la historia de la salvación, toda la historia de la salvación. Ese fue el eje, ver toda la historia de la salvación, casi libro por libro, ¿no? ¿Qué decía el Génesis? ¿Qué decía el Éxodo? ¿Qué decían los libros históricos? Y así nos fuimos estudiando los diferentes momentos de la historia de la salvación. Ahora, este conjunto de temas va a ser, perdón la redundancia, pero es temático. Es decir, hay temas que vamos a ir desarrollando, como ahorita lo vemos. El tema es la alianza y luego vamos desarrollando la alianza. El tema es Jesús, plenitud de la revelación y la vamos a ir desarrollando. Entonces, la estructura de este año es temática. Además, les voy a hacer llegar un material de la diócesis. Ese ya está, digamos que terminado, bueno, ya está hecho, pues se los voy a mandar terminando esta sesión. Y ese material no tiene temas, más bien lo que tiene es cómo entronizar la Sagrada Escritura, trae algunos cantos, trae algunas cosas como muy específicas del mes de la Sagrada Escritura. ¿Vale? Eso se los hago llegar pronto. Bueno, hoy mismo. ¿Va? Ok, entonces, si no queda duda sobre la organización de los centros bíblicos, vamos a empezar en esta semana, porque diario yo voy a estar conectado para platicar con ustedes y para estudiar durante esta semana desde aquí hasta el domingo. Recuerden ustedes que el domingo vamos a tener una formación presencial, ¿de acuerdo? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque necesitamos que ustedes aclaren todas sus dudas, y que puedan prepararse para que puedan dar un mejor servicio de evangelización.
¿va? Entonces, el domingo, dentro de 8 días, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, vamos a estar en la parroquia estudiando los temas del manual para que puedan dar un mejor servicio. Ojalá y puedan bajar, ¿sí? Ojalá, para poder prepararse. Yo sé que va a ser complejo porque el sábado es nuestra reunión sinodal y el domingo, pues entonces tenemos que bajar, es al día siguiente, pero ojalá y puedan. Espero que lo logren. Bueno, si ya no hay dudas sobre la organización, ya no, ¿verdad? Ahí están conectando más personas, ahí vemos a Dos Caminos presente, Barranca de Jamapa presente, a Totonilco Varedas presente, Artemia de Silonichi presente, muy bien, ahí se van conectando otros. Ok, ¿no hay algún comentario, alguna otra duda? ¿Todo bien? Sí, ¿verdad? Sin problema, ¿ah? Todo claro. Ok, entonces vamos a empezar con el primer tema. Les voy a proyectar para que podamos tener en la pantalla la información. Este material también se los puedo hacer llegar para que si a ustedes les sirve el esquema, pues lo puedan utilizar. Entonces, vamos a iniciar con el tema uno y el tema uno que está ahí en su material, en su secuencia de temas, es la revelación. Tema uno, la revelación. ¿Va? Fíjense bien que este tema es muy, muy, muy importante. Es el tema más importante de todos. ¿Y saben por qué es el más importante? Porque todo el contenido de la Sagrada Escritura es la revelación. Es el mensaje revelado. Si ustedes les preguntara yo en estos momentos, ¿qué contiene la Sagrada Escritura? ¿Qué me dirían? ¿Qué contiene la Sagrada Escritura? A ver, opiniones. ¿Qué contiene la Sagrada Escritura? ¿Qué contiene? A ver, La palabra de Dios, don Julio. la palabra de Dios, ¿ok? ¿Qué más? ¿Qué más contiene? La vida de Jesús. La vida de Jesús, claro, también. Ajá, o sea, podemos tener muchas respuestas de lo que nosotros creemos que contiene la Sagrada Escritura. Pueden decir, no, pues contiene salmos, contiene la historia del pueblo de Israel, contiene la vida de Jesús, la vida de los profetas, contiene la creación del mundo, ¿a poco no? En el libro del Génesis nosotros leemos cómo fue la creación del mundo, contiene toda la historia del pueblo de Israel, cómo salió de Egipto, cómo llegó a la tierra prometida, en fin, podemos decir muchísimas cosas, pero en una sola palabra, si tuviéramos que expresar en una palabra qué contiene la Sagrada Escritura, tendríamos que decir el mensaje revelado de Dios. ¿Sale? Eso es lo que contiene, el mensaje revelado de Dios. De tal manera que por entonces, el primer concepto, el primer término, el más importante para poder abordar el estudio de la Sagrada Escritura va a ser la revelación. ¿Qué es la revelación? ¿Cómo se da la revelación? Porque la Sagrada Escritura tiene el mensaje revelado de Dios. Por eso hoy vamos a estudiar qué es la revelación. ¿Qué es la revelación? ¿Vale? Y vamos a iniciar definiendo, primero que todo, qué es la revelación. Y aquí les pongo el concepto de revelación. La palabra revelación viene del griego, viene de un concepto griego, pero que nosotros lo podemos considerar incluso en nuestra misma lengua como quitar el velo. Revelar quiere decir quitar el velo, ¿sí? ¿A quién le quitamos el velo? ¿O quién se quita el velo? Se lo quita a Dios, ¿sí? Revelar quiere decir que Dios se quita el velo.
como si estuviera escondido Dios, de repente Él decide quitar el velo que lo cubre para quedar manifestado su amor, para que Él se haga más cercano a nosotros y para que podamos conocerlo en la medida de nuestras posibilidades. Acuérdense ustedes, por ejemplo, que en el templo de Jerusalén no podían entrar, había un lugar, el templo de Jerusalén era muy peculiar porque tenía como diferentes fases. Una fase donde podían entrar, que era en la parte de afuera, en los atrios de afuera, donde podían entrar todos. Luego otro atrio donde podían entrar hombres y mujeres, pero solo judíos. Luego otro atrio donde solo podían entrar hombres, ahí ya no entraban mujeres. Luego otro atrio donde solo podían entrar los sacerdotes y había en el centro del templo lo que se llamaba el Sancto Sanctorum, es decir, el lugar santo de los santos. Y ahí solo entraba el sumo sacerdote una vez al año a ofrecer incienso, porque ahí estaba el arca de la alianza en el centro del templo. Y entonces ese lugar, pues era el lugar más sagrado, su mismo nombre lo dice, el lugar santo de los santos. Y nadie más que el sumo sacerdote podía acercarse a ese lugar. Y entonces ese lugar estaba cubierto por un velo enorme, por cortinas enormes, como ahí dice, como ahí podemos apreciar en la imagen. De tal manera que eso nos daba la idea de que Dios permanecía escondido, oculto. No podíamos acercarnos a él. Pero ustedes acuérdense que hay un relato en los evangelios donde dice que cuando Jesús muere, las cortinas del templo se rasgaron y entonces quedó al descubierto el lugar santo de los santos. Eso es solamente una imagen de lo que los evangelios narran, pero a fin de cuentas lo que el autor sagrado trata de manifestarnos es que Jesús vino a revelarnos la verdad acerca del Padre, la verdad acerca de Dios. Y Jesús lo manifestó en muchos momentos. Él venía a mostrarnos al Padre, porque quien conoce a Jesús conoce al Padre. Por eso más adelante vamos a ver que la plenitud de la revelación se da en Jesús. Pero bueno, volvamos al concepto. ¿Qué es la revelación? La revelación es la manifestación amorosa que Dios hace de sí mismo y de su misterio, ¿vale? Porque Dios es un misterio. Es un misterio enorme que no lo podemos abarcar con nuestra inteligencia. No hay una inteligencia, no hay una sabiduría humana que sea capaz de abarcar la totalidad de Dios. Y sin embargo, aún siendo así, aún siendo un misterio, Dios quiere revelarse para manifestarnos un poco de sí mismo. ¿Y para qué se revela? ¿Para qué se nos muestra? ¿Qué necesidad hay de que Él se muestre a nosotros? Pues todo es con el fin de nuestra salvación. Por eso ahí les pongo, Dios rompe su silencio. Dios se sale de su escondite, por así decirlo. El que es trascendente se hace cercano para que nosotros podamos conocerlo, ¿sí? Y a eso se llama revelación. Y sin embargo, como les pongo ahí, aun cuando Dios se permite que lo conozcamos, aun cuando Dios permite comprender un poco su gran misterio, Él no deja de ser misterio. Porque les repito nuevamente, no hay una inteligencia humana que sea capaz de comprender la totalidad de Dios. Acá atrás, ustedes pueden ver que tengo una pequeña biblioteca. Ahí están los libros de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino ha sido el más grande teólogo de la historia, aquel que escribió libros y libros y libros sobre Dios, sobre los diferentes atributos de Dios. Escribió muchísimo sobre eso. Es un gran teólogo, el más grande de los teólogos. Mucho de la teología que tenemos en la iglesia, mucho de la comprensión que tenemos de Dios en la actualidad está en los escritos de Santo Tomás de Aquino.
Y sin embargo, él con toda su inteligencia al final de su vida dijo que no había logrado comprender todavía nada de ese misterio que era Dios. Imagínense. Entonces, Dios se quiere manifestar a nosotros, Dios se quiere dar a conocer, Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Y a eso se le llama revelación. ¿Sí queda claro el concepto? ¿Sí vamos bien en eso? ¿Qué es la revelación? La manifestación amorosa de Dios. El Dios que es misterio, el Dios que es escondido, el Dios que es lejano, se quita el velo para que nos podamos acercar y podamos conocerlo, para que podamos saber de Él, sin que Él deje de ser un misterio. Y entonces vamos a tratar de responder algunas cuestiones acerca de la revelación. Por ejemplo, ¿quién toma la iniciativa de revelar o de la revelación? ¿Quién toma la iniciativa de la revelación? ¿Nosotros o Dios? Y ahí podemos decir con toda claridad, la iniciativa es absolutamente de Dios. Es decir, Dios quiso por sí mismo, Dios quiso revelarse. Él mismo quiso revelarse. Nadie se lo pidió. Él quiso hacerlo. Es una iniciativa gratuita de Él, fruto de su bondad. Y esto lo podemos leer, miren, si ustedes quieren comprender más de esto que les estoy diciendo, hay un documento del Concilio Vaticano II que todos nosotros debemos conocer muy bien y por tanto todos debemos leer. Seguramente ustedes no lo ubican o si lo ubican, qué bueno, es importante que sepan, aquí está la abreviatura de ese documento, miren, lo voy a señalar aquí. Aquí está, DV. DV quiere decir Dei Verbum. Se los voy a escribir aquí. Dei Verbum. ¿Qué quiere decir Dei Verbum? Es una palabra en latín que quiere decir la palabra de Dios o palabra de Dios. Recuerden que los documentos magisteriales van a tener un nombre en latín, que es como empieza el documento. Las primeras palabras con las que empieza el documento son las que le dan el título al documento. Por ejemplo, en este caso, ese documento del Concilio Vaticano II inicia así, la palabra de Dios, por eso se llama Dei Verbum. ¿Va? Este documento es muy importante porque es un documento conciliar del Concilio Vaticano II. ¿Y de qué trata este documento? Trata sobre la revelación en las Sagradas Escrituras. Todo esto que yo les estoy diciendo está en ese documento. Ahí ustedes lo pueden consultar. Por eso yo aquí les voy a poner algunas citas que fueron extraídas de ese documento para que ustedes puedan comprender lo que es la revelación. Y entonces, por ejemplo, aquí les estoy poniendo el número 2 de ese documento, la Dei Verbum. Y en ese número 2, porque todos los documentos magisteriales tienen números. Entonces, en el número 2, o sea, casi al inicio del documento, dice esto. Quiso Dios con su bondad y sabiduría revelarse a sí mismo y manifestar el misterio de su voluntad. En esta revelación, Dios invisible, como lo dice la carta a los Colosenses y la primera carta de Timoteo, ese Dios invisible, movido de amor, habla a los hombres como amigos y trata con ellos para invitarlos y recibirlos en su compañía. Fíjense qué bonito. El Dios invisible, ¿sí? Por amor, trata a los hombres como amigos. El lejano, el inalcanzable, el todopoderoso. De repente él dice, te trato como amigo y te invito y te recibo en mi compañía. Pero ¿quién le pidió que así fuera? Nadie. Él así lo quiso.
Él quiso, por su bondad y su sabiduría, revelarse a sí mismo. Él tomó la iniciativa. Nadie se lo pidió. Nadie le dijo, hey Dios, manifiéstate, muéstranos algo de ti. Nadie se lo dijo. Él quiso hacerlo. ¿Por qué? Movido de amor. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Dios quiere revelarse. ¿Qué nos revela? ¿Qué nos revela Dios? Y entonces vamos a tomar otra vez el mismo documento del Concilio Vaticano II, la Dei Verbum, en diferentes números, 1, 2, 3, 4 y 6, y aquí les pongo una síntesis. El objeto de la revelación, lo que Dios nos quiere revelar, es a Jesús. Por eso nosotros decimos que Jesús es la plenitud de la revelación. El Evangelio de Juan, por ejemplo, dice que Jesús es el Logos del Padre. Y ustedes y yo lo rezamos cada vez que rezamos el Ángelus. Decimos, y el Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús mismo, el Logos del Padre, la palabra del Padre, se hace carne, viene a los hombres, se hace hombre, y cuando está entre nosotros, Él nos muestra quién es Dios y cuál es el proyecto de Dios para nosotros. ¿Cuál es el proyecto de salvación para nosotros? Por eso tiene sentido cuando decimos que Jesús es la plenitud de la revelación. Porque vamos a ver ahorita que a lo largo de la historia de la salvación, Dios se reveló de muchas maneras, pero principalmente se revela a través de su Hijo Jesucristo. Jesucristo, plenitud de la revelación. Ok, ahora, siguiente pregunta. ¿Para qué se nos revela? ¿Con qué finalidad Dios quiere mostrarse? ¿Con qué finalidad Dios se quita el velo que lo cubría? ¿Para qué? Muy sencillo, para salvarnos, para hacernos partícipes de su vida divina. Esa es la finalidad. ¿Para qué se quiso revelar Dios? No para que lo conozcamos con pura inteligencia, no para que tengamos o hagamos teología de Él, no para satisfacer nuestra curiosidad intelectual, porque imagínense, a lo mejor ustedes no, pero hay muchas personas que sentimos mucha curiosidad intelectual y quisiéramos saber todo de Dios. Cómo es, qué características tiene, dónde habita, en fin, quisiéramos saber todo de Él por pura curiosidad intelectual. Pero Dios no dice, a ver, con tal de que me conozcan los curiosos y aquellos que son muy inteligentes, me voy a mostrar a ellos para que satisfagan su curiosidad intelectual. No lo hace así. No se revela para eso. No se revela para que lo conozcamos intelectualmente aquí en nuestra cabecita. Él se revela para salvarnos y para hacernos partícipes de su vida divina. Para eso se revela. ¿Sí? Entonces, la palabra de Dios realiza la salvación. ¿Vale? Denme un segundito, por favor. Permítanme un minutito, por favor. Sí. Listo. Entonces, digo, si fueran preguntas del catecismo, así sería tan sencillo responder. ¿Para qué se revela Dios? Para salvarnos y para hacernos partícipes de su vida divina. Y aquí está la cita, miren, aquí están las citas bíblicas donde se puede cotejar esto que nos dice la Dei Verbum y también está en diferentes números de la Dei Verbum. Dice así, por Cristo, la palabra hecha carne,
y con el Espíritu Santo, pueden los hombres llegar hasta el Padre y participar de la naturaleza divina. En esta revelación, otra vez, Dios invisible, movido de amor, habla a los hombres como amigos, para hacernos partícipes, para tratar con ellos y para invitarnos y recibirnos en su compañía. ¿Vale? Para eso se revela Dios. Ok, siguiente pregunta. Aquí está. ¿Cómo se revela Dios? Ok, fíjense bien. Ya sabemos qué es la revelación. Ya sabemos cuál es la finalidad de la revelación. Es más, vamos a hacer un recorrido, fíjense, por todo lo que hemos dicho. Ya sabemos qué es la revelación. Ya sabemos quién tomó la iniciativa de la revelación. Ya sabemos qué es lo que Dios nos revela. Y ya sabemos para qué se revela Dios. Ahora la pregunta es, ¿cómo se revela Dios? Porque acuérdense, revelación es quitar el velo, ¿sí? Para que lo conozcamos. ¿Cómo se revela Dios? La respuesta es a través de obras y palabras. A través de obras y palabras. Y aquí viene lo más interesante de lo que nosotros llamamos historia de la salvación. Dios se revela a través de obras y palabras. Esto es bien importante. Dios entra en la historia humana a través de sus obras. Y Dios mismo comenta su actuar por medio de palabras. ¿Sí? Incluso este modo de actuar de Dios nos permite llamarle a la historia del pueblo de Israel historia de la salvación. A ver, vamos a pensar un poquito, ustedes que han leído la Biblia o han escuchado la Sagrada Escritura, diferentes citas de la Sagrada Escritura. Vamos a pensar un poco en la historia del pueblo de Israel. ¿De qué acontecimientos ustedes se acuerdan de la historia de Israel? ¿Qué pasó con el pueblo judío? ¿Alguna de la que se acuerden? A ver. ¿Algún acontecimiento importante? Venga, venga, algo. Algo de lo que se acuerden, algún relato. ¿Nada? A ver, doña María anda medio animada. No, es que está usted silenciada. Dele clic ahí en el microfonito. No se deja. A ver. Ahí está, ya. Ya, don Julio, le Ya. decía que cuando los israelitas fueron liberados de Egipto, Ándele, muy bien, muy bien. Eso es un evento muy importante en la historia del pueblo de Israel. La liberación de la esclavitud de Egipto. Muy bien. A ver, otro acontecimiento que ustedes se acuerden. ¿cómo fueron castigados? ¿Cómo? ¿Algún otro? Piénsenle, piénsenle, claro que saben. A ver, José, anda animada. Don Julio, también ¿cómo los castigaron? Ajá, Castigaron a Israel de que se portó mal, adoraron a un toro de oro. ándale. Ajá, Muy bien. sí. Pasaron por el desierto, fueron infieles
y adoraron un becerro de oro. Y entonces Dios les puso mano dura, ¿verdad? Y los castigó. Muy bien. ¿Algún otro acontecimiento? Seguramente se acuerda, claro que sí. A ver, menciónenme algún rey que haya tenido el pueblo de Israel. Rey David, David, sí, muy bien. Los demás, despierten, despierten. ¿Algún otro rey? ¿Algún otro acontecimiento de la historia de Israel? Fíjense, yo el domingo que nos veamos en Calcahualco, les voy a llevar un material que a ver si, no sé si lo pueda reproducir porque es un poco, es una tira enorme, una tira de toda la historia de Israel, bueno, más bien la historia de la salvación, ¿sí? Desde que el mundo es creado hasta que Jesús, bueno, más bien hasta que los apóstoles fundan las primeras comunidades cristianas. Y esa tira de la historia de la salvación, que ahorita no la tengo acá, la tengo arriba, no pensé que lo iba a mencionar, pero lo vamos a estudiar el domingo allá en nuestra clase presencial. Ahí vienen registradas las fechas de todos los acontecimientos más importantes de la historia de Israel. Porque el pueblo de Israel cree con fe firme que Dios actúa a través de obras, a través de su historia. ¿Sí? Y además, el pueblo de Israel cree que Dios actuó a través de palabras, de las palabras de los profetas, por ejemplo. El profeta siempre viene y anuncia algo. Si eres fiel al Señor, vas a tener progreso, te va a ir bien. Si eres infiel al Señor, si adoras el becerro de oro, si adoras otros dioses, si cometes injusticias, Dios te va a sancionar. Y te va a sancionar con mano dura. Por eso sabemos nosotros que en la historia de Israel dos veces fue deportado. Deportado quiere decir fue echado de su tierra, fue expulsado de sus hogares, se los llevaron a otro lugar y destruyeron su templo. Y entonces todo eso, lo vamos a ver más adelante, los israelitas lo ven como la acción de Dios en su historia, cómo Dios actúa en su historia. Es más o menos, por ejemplo, que ustedes echen una mirada hacia su propia vida, su propia historia. Así, rapidísimo. Echen una miradita a su propia historia. Y piensen, por ejemplo, todos los momentos alegres, felices que han tenido y todos los momentos tristes. A lo mejor cuando tuvieron un accidente, cuando se enfermaron, a lo mejor cuando recibieron sus sacramentos, cuando conocieron al hombre de su vida o a la mujer de su vida, del noviazgo, a lo mejor cuando se casaron, a lo mejor cuando tuvieron una enfermedad, en fin, ustedes vean su propia historia y hagan de cuenta como si hicieran una línea del tiempo de todo lo que pasó en su historia personal y entonces le van a dar un sentido religioso y van a descubrir cómo Dios actuó en los momentos felices de su vida y también en los momentos difíciles. Y ustedes descubren que Dios estaba ahí, que Dios participó de esos acontecimientos de su vida. Y así lo veía el pueblo de Israel. Decían que Dios entró en la historia humana. Nosotros creemos que Dios entró en la historia humana a través de sus obras. Y este modo de actuar de Dios, fíjense bien cómo lo dice la Dei Verbum, respeta nuestro modo de entrar en contacto con los demás, porque nosotros también nos comunicamos con los demás por medio de palabras, por medio del lenguaje, pero no solo por medio de palabras, sino también con gestos, con actitudes, con obras y con acciones. En fin, con la vida entera. Incluso hay una teoría en psicología que se llama la teoría del iceberg. Ustedes saben que el iceberg es un bloque de hielo que está en el océano. Y vemos la punta del iceberg.
que es el 25% del cuerpo del iceberg, ¿sí? Y el 75% está debajo del nivel del agua, no se ve. Y entonces esta teoría en psicología dice que nuestro lenguaje también es así. Nosotros expresamos con palabras un 25% de lo que queremos comunicar. Y el 75% lo expresamos a través de gestos, de miradas, de actitudes, de posturas, ¿sí? El cómo te sientas, cómo te pones de pie, cómo mueves las manos, las muecas que haces con el rostro, todo eso comunica, ¿vale? Y entonces, ese modo de comunicar humano también lo tomó Dios. Y Dios dijo, yo voy a entrar en la historia de la salvación y les voy a comunicar palabras, pero también obras, también acciones. Y entonces le vamos a llamar a esta interacción entre obras y palabras, le vamos a llamar trilogía de la revelación. ¿Por qué trilogía? Porque son tres momentos. Por eso se llama trilogía. Tres momentos. Primero, hay una palabra que anuncia y predice algo. Hay una palabra. Luego, en el número 2, le vamos a poner aquí un numerito, el 1. Hay una palabra que anuncia. Luego le vamos a poner un numerito aquí, que es el 2. Viene una obra que revela y cumple lo que se anuncia. Y luego, en el número 3, va a venir otra palabra, una nueva palabra, que nos va a interpretar y esclarecer, recordar, incluso volver a narrar la obra que ocurrió. ¿Sí? A ver, miren, por ejemplo, ahí vamos a pensar algo muy cercano a nosotros. El novenario intercontinental guadalupano. Es algo que acaba de pasar, ¿no? Y que creo que a todos nos marcó. Muy bonito. ¿Va? Creo que todos lo vivimos bastante interesante y bastante profundo. Hoy tuvimos reunión con el padre Erasto, ahí también estuvo doña Sección, me está escuchando. Y, y hizo una breve evaluación del novenario. Y el padre Erasto decía algo que yo también lo he escuchado de otras parroquias y de otras personas. Decía, creo que Calcahualco resaltó por la forma como vivimos el novenario. Cuando la Virgen pasaba en cada comunidad, la imagen de la Virgen era como una fiesta patronal, tal cual. O sea, la gente se desbordaba, echaba la casa por la ventana. En las 32 comunidades hubo comida para todos. Y si no hubo comida en grande, por lo menos hubo un refrigerio. En las 32 comunidades hubo cohetes, danzas, inditos, banda, mariachi, en fin, hubo de todo. Y entonces, por ejemplo, vamos a poner ese ejemplo. Primero hay una palabra que anuncia y predice. Es decir, primero se nos anuncia, va a ir la tilma, reliquia de nuestra Virgen, de nuestra Madre Santísima de Guadalupe, va a visitar todas las parroquias. Y a Calcahualco le toca del 19 al 26 de julio. Prepárense. Hay una palabra que anuncia y que predice. Luego, número 2, hay una obra que cumple lo anunciado. ¿Cuándo se cumplió lo anunciado? Pues cuando vino la Virgen, cuando vino la imagen y cuando recorrió las comunidades. Estaba cumpliendo lo que se anunció. Y todo lo que nos preparamos, todo lo que oramos, todos los rosarios que hicimos, todos los temas que tomamos para prepararnos, se cumplió, se reveló cuando la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe vino a nuestra parroquia. Y ahora, por ejemplo, ya se fue. Ahorita creo que anda en Chocamán, ¿no? Y entonces viene el número 3. Ahora recordamos hacia atrás y decimos, qué bonito fue. Cuántas experiencias de fe. Cuántas cosas vivimos juntos. Cuánta unidad, cuánta alegría, cuánta fe en los pueblos.
¿Qué estamos haciendo? Estamos reinterpretando lo que pasó. Estamos recordando ese acontecimiento y lo estamos trayendo a nuestra memoria con un sentido de fe. ¿Sí me explico? Entonces, hay una palabra que anuncia, hay una obra que cumple lo anunciado y luego hay otra palabra que reinterpreta todo lo que pasó. Y esa nueva palabra, esa palabra que reinterpreta, nos genera otra palabra que anuncia y que dice, y luego otra obra, y luego otra vez otra palabra que interpreta y esclarece lo acontecido. Por eso se le llama trilogía. Palabra, obra, palabra. ¿Sí? Palabra, obra, palabra. Trilogía. ¿Sí queda claro? Fíjense, vamos a poner ejemplos bíblicos. Yo ahorita les puse un ejemplo de fe, un ejemplo actual que nosotros hemos vivido. Pero vamos a poner un ejemplo bíblico. Primero, la palabra. Dios se aparece a Moisés y le dice que ha escuchado el clamor de su pueblo y que quiere liberarlo de la esclavitud de Egipto. ¿Vale? Dios se aparece a Moisés y le dice, he escuchado el clamor de mi pueblo y quiero liberarlo de la esclavitud de Egipto. Ahí está apenas la palabra. Y luego viene la obra, porque esa palabra que anunció Dios, le anunció a Moisés, se va a cumplir cuando el pueblo de Israel sale de Egipto camino a la libertad y se va por el desierto. Es liberado. O sea, Dios lo prometió y Dios lo cumplió. Dijo, voy a liberar a mi pueblo. Y aun cuando el faraón endureció su corazón y no quería soltarlos, al final los dejó salir y ellos fueron libres. Estamos aquí, ¿vale? Aquí estamos. Esa palabra se cumplió. Y luego otra vez viene la palabra. Porque cuando el pueblo de Israel ya estaba en la tierra prometida, miraba hacia atrás y decía, acuérdate cómo Dios nos liberó de Egipto y nos hizo pasar por el desierto y nos hizo afrontar diferentes pruebas para manifestarnos su amor y su misericordia. No solo nos liberó de Egipto, sino que también nos dio el maná en el desierto, nos dio agua cuando teníamos sed. Y entonces, van a recordar todo ese trayecto como lo más valioso e importante que Dios ha hecho en la vida del pueblo de Israel. ¿Sí me explico? La palabra que anuncia, la obra que cumple lo anunciado. Y otra vez la palabra que recuerda y que interpreta el acontecimiento que ocurre. ¿Va? Vamos a poner otro ejemplo bíblico. Hay una palabra de Jesús anunciando a sus discípulos que va a morir. Ahí lo tenemos en Marcos 8, 31, 9, 30 al 31 y 10 del 32 al 34. 3 veces en el Evangelio de Marcos, Jesús les dice a sus discípulos, el Hijo del Hombre va a ser entregado a las autoridades, será azotado, morirá, pero resucitará al tercer día. Les anuncia. Luego, estamos aquí en el anuncio. Luego viene el acontecimiento. Suben a Jerusalén y se cumple lo que él anunció. Lo aprehenden, lo juzgan, lo llevan al Calvario y muere en la cruz. Se cumplió lo anunciado. Y luego viene el número 3. Ya cuando todo pasó, los apóstoles se reúnen y empiezan a meditar y a reflexionar todo lo que ocurrió. Y ahí tenemos, por ejemplo, el pasaje de los discípulos de Maús. ¿De qué iban hablando los discípulos de Maús? De lo acontecido, porque no podían comprender lo que había pasado con Jesús. Y entonces aparece el forastero, se empareja con ellos y les empieza a explicar las escrituras para que entiendan que todo lo que ocurrió era lo que él mismo había anunciado. O sea, es la palabra que reinterpreta.
¿vale? ¿Sí queda clara la trilogía? ¿Sí o sí? Doña Obdulia y doña Felicitas. ¿Todo bien, verdad? Perfecto, muy bien. Don Rufino, ¿todo bien? Sí, va quedando, ¿ah? Vale, así actúa Dios. Obras y palabras. Obras y palabras. Esto es muy importante. Por ejemplo, cada vez que nosotros leemos las Sagradas Escrituras, debemos comprender cómo Dios se nos revela. Por ejemplo, cuando nosotros participamos en la liturgia, quienes son lectoras, doña Felicitas, doña Mari y su equipo que está atrás, acá también Los Caminos, ¿verdad? Y en diferentes, doña Mari de Terrero, en fin, aquí, ¿quién más está de lectora? Bueno, quienes haya, no alcanzo a ver todos los que están, pero fíjense cómo cuando nosotros leemos la Sagrada Escritura, siempre se da esta trilogía. Regularmente en la liturgia, la primera lectura es la palabra que anuncia. Y el Evangelio regularmente va a ser el cumplimiento de la palabra anunciada. ¿Sí? Por ejemplo, cuando leemos en la Sagrada Escritura, en la primera lectura, el pasaje de Isaías que se llama El siervo de Yahvé, donde describe cómo el siervo está sufriendo, cómo es maltratado, cómo es denigrado. Y después en el Evangelio se nos narra la pasión del Señor. Dices, pues Isaías es la palabra que anunció. Y Jesús es el cumplimiento de lo anunciado. Y ahora nosotros estamos haciendo una reinterpretación de lo que anunció el profeta y de lo que cumplió Jesús. Y regularmente así va a ser. Así va a ser. Por ejemplo, hoy hoy que hablamos de un pasaje muy, muy duro, ¿no? Si fueron a misa o a la celebración, a mí el pasaje del Evangelio de hoy me da mucho nerviosismo abordarlo. Me da como intriga el imaginarme la escena de lo que ocurrió con Jesús y con la mujer cananea, ¿no? Porque hoy me tocó ir a Huihuistla, y allá hice la celebración de la palabra en Huihuistla. Y yo les decía a la gente de Huihuistla, ¿qué hizo Jesús? Les preguntaba, ¿qué hizo Jesús con la mujer cananea? Ellos dijeron, primero la rechazó, primero la ignoró, y luego le dijo que no le iba a quitar el pan a los hijos para dárselo a los perros. Imagínense qué fuerte. ¿Y todo por qué? Porque era una mujer cananea. Y ustedes saben que los judíos no se mezclan con los pueblos paganos. Y Jesús era judío, ¿no? Pero yo le decía a los de allá en la celebración, decía, pero no es que Jesús lo haya hecho con una intención de dañar a la mujer. O sea, no la rechazó con discriminación y con el deseo de dañarla, sino que lo único que hizo Jesús fue probar su fe. O sea, decirle, ¿sabes qué? Voy a ver hasta dónde vas a insistir, hasta dónde vas a aguantar, hasta dónde me vas a pedir. Porque cuando nosotros le pedimos y si no nos escucha la primera, ¿qué hacemos? Nos desesperamos. Yo te lo pedí, no me hiciste caso, ¿no? Y si la mujer cananea no le hubiera hecho, si la mujer cananea se hubiera desesperado, no se hubiera curado su hijo. Así de sencillo. Y primero va y le dice, Jesús, ayúdame. Y Jesús no le hace caso, es sencillo. Y luego sigue insistiendo la mujer cananea hasta que los apóstoles le dicen, oye, mejor hazle caso porque él viene gritando atrás de nosotros, ¿no? Y entonces Jesús se voltea y le dice, ¿qué quieres? Y ella dice, mi hija está enferma, tú la puedes curar. Y viene Jesús con su palabra, ¿no? No le puedo quitar el pan a los hijos para dárselo a los perritos, ¿no? Y la mujer se defiende y dice, pero aún los perritos comen las migajas que caen de la mesa de los hijos.
Y entonces Jesús se voltea y le dice, mujer, grande es. Pero si ustedes ven la primera lectura es la palabra que anuncia, porque la primera lectura habla de los extranjeros, de cómo los extranjeros, qué tan merecedores eran de la gracia de Dios. Y lo mismo habla el apóstol en la carta, en la segunda lectura, donde dice, lo habla sobre los judíos, la relación que van a tener los judíos con los demás pueblos. Y de repente aparece Jesús. O sea, hoy podemos decir que la liturgia de hoy fue esa relación entre los judíos y los pueblos que no son judíos. Palabra que anuncia, acontecimiento que lo aclara, y otra vez palabra que lo interpreta. Obras y palabras. Obras y palabras. Siempre así va a actuar Dios. Obras y palabras. Otros ejemplos, miren, Jesús anuncia y realiza el reino de Dios, es decir, predica. Palabras. Obras. Hace señales, curando a los enfermos, expulsando a los demonios. Ahí está. Otra vez, los apóstoles proclaman la buena nueva de la salvación en Cristo. Palabras. ¿Cuáles son las obras? Los apóstoles comunican los dones de salvación y realizan señales y prodigios en medio del pueblo. Los enfermos, resucitan a los muertos, en fin. Palabras. Jesús dice, yo soy el pan vivo. Obras, multiplica los panes. Palabras, Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Obras, cura al ciego del nacimiento. Palabras, Jesús dice, yo soy la resurrección. Obras, resucitó a Lázaro. ¿Sí me explico? Hay obras y palabras. Así se revela Dios. Obras y palabras. Apenas en la liturgia de la semana, me parece que la del jueves, había una lectura donde el profeta decía, si cometes injusticia, te va a desterrar, creo que sí fue la del jueves, del profeta Ezequiel, donde Dios le dice a Ezequiel, agarra tus cosas y vete a caminar en medio del pueblo como una señal para que le digas al pueblo que si se sigue portando mal, van a llevar a otro lugar, lo van a deportar y le va a ir mal, ¿no? Y luego eso tuvo cumplimiento, esa palabra que anunció el profeta, tuvo cumplimiento con la deportación de los judíos a Babilonia. Lo que anuncia el profeta se cumple. ¿Ah? Obras y palabras. Ok, entonces vamos a continuar. La unión que se da entre obras y palabras, fíjense, no necesariamente es cronológica. ¿Qué quiere decir eso? Que no necesariamente sigue un orden. O sea, no siempre primero es la palabra y luego es la obra, sino más bien sigue una unión de naturaleza, o sea, están unidas, pero no en orden. Hay algunos momentos en la historia de la salvación donde van a predominar las palabras, por ejemplo, a través de la predicación de los profetas. Y hay otros momentos de la historia de la salvación donde van a predominar las obras. Por ejemplo, lo vamos a leer en los libros históricos o los narrativos, ¿no? Lo vamos a leer en la historia de los reyes, de los jueces primero y luego de los reyes. Entonces, no necesariamente siempre va a ser la palabra y luego la obra. A veces van a ser muchas palabras que anuncian y a veces van a ser obras. ¿Mm? Nada más para que lo tengan en cuenta. Bueno, y ya casi para ir cerrando. Entonces, a todo esto, es necesario que ustedes sepan y conozcan el significado de este concepto. Porque ustedes que son agentes de pastoral, que son catequistas, lectores, lectoras, ministros, etcétera, deben saber qué significa economía de la salvación. Porque debemos manejar ese concepto muy bien. ¿Qué es la economía de la salvación?
Porque muchas veces podemos decir, incluso en nuestra predicación o en nuestro tema, podemos decir, en la economía de la salvación, Dios pensó así, Dios hizo esto, ¿no? ¿Qué es la economía de la salvación? La economía, o la palabra economía, perdón, viene de los vocablos griegos oikos. Oikos quiere decir casa y nomos quiere decir ley o regla. Entonces, la palabra economía quiere decir las normas para administrar un hogar. Este concepto lo usamos a diario. Mi economía, ¿no? O sea, mi dinero. ¿Cómo administro mi dinero? ¿Cómo administro lo que gano? ¿Sí? Y entonces, cuando hablamos de la economía de la salvación, nos estamos refiriendo a cómo Dios administra la salvación. Cómo Dios tiene un plan para salvarnos. Y tuvo un plan para guiar la historia humana, ordenada sabiamente y amorosamente, para llevar la gracia y la vida divina al mundo. O sea, queridos hermanos, Dios no actúa a la deriva. Dios tiene un plan. Siempre ha tenido un plan. ¿Sí? Siempre ha tenido un plan. Y ese plan que ha tenido a lo largo de toda la historia humana se le llama economía de la salvación. Por eso nosotros decimos, y el mismo Jesús lo dijo estando en la cruz, una de las 7 palabras que nosotros meditamos en la pasión, todo está cumplido. Porque todo lo que los profetas habían anunciado, todo el plan que Dios había establecido, se cumplió en la cruz. Y a eso se le llama economía de la salvación. El plan que Dios tiene para guiar la historia humana. Entonces, a ver, y si ustedes dicen, o sea que Dios tenía un plan, claro que tenía un plan. Vamos a pensar en algo muy sencillo para que ustedes se den cuenta. A ver, vamos a repasar la historia de la salvación. ¿Quién es el padre de la fe? Activen sus micrófonos para que me vayan contestando. ¿A quién llamamos padre de la fe? Supongo que no se escuchan porque tienen los micrófonos apagados, ¿no? Prendan su micrófono, a ver, díganme, ¿quién es el padre de la fe? Veo algunos labios, pero no los escucho. Venga, venga, ¿quién es el padre de la fe? Pregunta básica de catecismo. ¿No se acuerdan? ¿Quién? Escuché una voz, pero... Doña Carmen, ¿quién es? No me escuchan. Ah, adelante, doña Carmen. No es Abraham, don. ¿Abraham? ¿Es Abraham? Sí. ¿Abraham? Un ratito estábamos, Abraham. Es que tenían apagado el micrófono. Padre, digo, enciéndalo para que ahorita vayamos respondiendo así rápidamente. Abraham. Vamos a empezar desde Abraham, fíjense. Abraham, Dios tenía un plan para Abraham. O sea, no le dijo así como que, pues mira, sígueme y a ver cómo nos va. No, o sea, Dios tenía un plan, lo llama cuando ya estaba grande, cuando ya estaba viejo, teniendo una mujer estéril, y Dios le dice, vas a ser padre de una gran descendencia incontable como las estrellas del cielo y como las arenas de las playas, ¿no? Y entonces Abraham les dice así como que, a ver, ¿cómo? Yo estoy viejo y además mi mujer es estéril. Sí, pero Dios tenía un plan. Y el plan es que le dio un hijo. Abraham no titubea en el proyecto que Dios tiene para él
Y entonces, fíjense, como que se desespera y agarra a su esclava y tiene un hijo con su esclava. ¿Cómo se llamó ese hijo? Juan. Isaac. No, Isaac. Isaac es el Isaac. legítimo. Isaac es el legítimo, pero el ilegítimo, el que tuvo con la esclava, Ismael. 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 Y entonces Dios Ismael. se molesta. Dice, ¿por qué dudaste, Abraham? Yo te dije que tú ibas a tener un hijo de tu mujer, no de tu esclava. Así es que agarras a tu hijo, Ismael, a su madre, y casi casi me los corres ahorita de aquí. Dales lo que necesiten y que se vayan, ¿no? Porque yo te voy a dar un hijo de tu mujer. Y pasa el tiempo y le da un hijo de su esposa, la estéril, Isaac, ¿no? Y cuando Dios ve que Abraham pues quería mucho a Isaac, pues es el hijo de la promesa, le dice, oye, ahora tómalo y vete a sacrificármelo allá arriba en el monte. Tiene un plan, Dios, ¿no? Y ahí va, el otro ahí va, y el niño preguntando, ¿y dónde está el cordero que va a ser sacrificado? Y Abraham, Dios proveerá, ¿no? Y lo recuesta y le va a abrir el pecho cuando el ángel del Señor lo detiene y le dice, grande es tu fe. Ok, ahí se va, ¿no? Luego Isaac, muere Abraham, se queda Isaac. Isaac tiene 2 hijos, Esaú, Jacob. Ahí viene el tema del robo de la bendición del padre y ahí se va y se va. Pero a mí lo que me interesa, que ustedes se fijen, es que Isaac tuvo 12 hijos. Perdón, Jacob tuvo 12 hijos. Y de los 12 hijos tenía un consentido. ¿Quién era ese consentido? José. José. José, exacto. ¿Y cómo trataron a José, sus hermanos? Me tenían envidia. Y tanto que lo querían matar, ¿vale? Pero al final, uno de sus hermanos lo defiende y dice, pues no lo matemos, nada más métanlo ahí en un pozo y manchen su ropa de sangre, llévenlo al papá y que sepa que ya murió, pero no lo maten, no nos manchemos, ¿no? Entonces pasa una caravana de egipcios, fíjense. Y José se lo llevan a Egipto. Y uno diría, pues pobrecito de José. No, es el plan de Dios, el plan que Dios tenía para guiar a esas 12 tribus de Israel, ¿no? Porque luego cuando José llega a Egipto, resulta que él estando en la cárcel, ¿no? Por un asunto que ahí se da, él le ayuda a interpretar un sueño a uno de sus compañeros de celda y entonces él, cuando llega ante el faraón, que era el gobernante de Egipto, tiene un sueño y no encuentra quien se lo interprete, y este amigo dice, pues yo conozco a alguien que te puede interpretar el sueño, nada más que está en la cárcel. Y él, pues ve a traerlo, ¿no? Y van a traerlo y le interpreta el sueño al faraón, y tanto el faraón queda satisfecho que lo nombra administrador de su reino, ¿no? Y entonces cuando viene la crisis que José había predicho a través del sueño, sus hermanos que enfrentan la crisis tienen que ir por trigo hasta Egipto, donde está su hermano, ¿no? Y entonces ahí está el plan que tiene Dios para guiar. Porque viene toda esta historia de cómo se encuentran y cómo sufre José al ver a sus hermanos y luego traen al padre. Y no, pues ya ahora que estoy acá, vénganse todos. Y todos se van a Egipto, ¿no? Y ahí empiezan a crecer. Y cuando ya crecieron, cuando ya se desarrollaron, cuando ya son muchos, muere el faraón que quería a José, llega otro faraón y los empieza a esclavizar. Pero fue porque Dios los abandonó. No, es porque Dios tenía un plan para ellos. Y el plan era que fueran esclavos y que clamaran a Dios y luego Él los iba a liberar y luego los iba a pasar por el desierto para llevarlos a la tierra prometida. Y así nos podemos ir por toda la historia. Por eso cuando el domingo que estemos allá en Calcahualco, les voy a mostrar esta línea del tiempo de la historia de la salvación. Y esa línea del tiempo es el plan de Dios para guiar la historia humana. Y a eso se llama economía de la salvación. ¿Mm? Ok.
¿Cuál ha sido esta economía de la salvación? ¿Cuál es este plan? O sea, para Dios nada ocurre al azar. Dios tiene un plan. Y Dios sabe cómo nos mueve. Dios sabe cómo nos conduce por ese plan. Y entonces, por ejemplo, en la Sagrada Escritura, todo el Antiguo Testamento son palabras intermitentes, son palabras que se vienen dando. Por eso dice la carta de San Pablo a los Hebreos: muchas veces y de muchos modos, Dios habló en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. Porque el Antiguo Testamento, el plan del Antiguo Testamento, la economía de la salvación del Antiguo Testamento es preparar la venida de Cristo. Preparar su venida. Esa es la finalidad del Antiguo Testamento. Y entonces, y en la pedagogía de Dios, la pedagogía, ¿qué es la pedagogía? La pedagogía es el modo como Dios nos educa. Dios va educando a su pueblo para prepararlo a la venida de su Hijo. Y entonces, en el Nuevo Testamento, la economía de la salvación se da en Cristo, en Jesús. Porque Jesús es la última palabra de la revelación. Por eso dice la carta a los Hebreos: en estos últimos tiempos, Dios nos ha hablado a través de su Hijo. A través de la alianza nueva y perfecta que nunca pasó. Muy bien. Y en el Antiguo Testamento hubo muchos mediadores, hubo muchos profetas. Tenemos a Moisés, tenemos a Elías, tenemos a Eliseo, Isaías, Ezequiel, Jeremías, Jonás, en fin, muchísimos profetas. A través de ellos, Dios va preparando al pueblo para recibir al Mesías. Y cuando llega Jesús, Él es la plenitud de la revelación. Él es el misterio revelado. Él es el predicador y el predicado. Él es el mensajero, pero también es el mensaje. Él es el que revela el misterio, y es el misterio en persona. ¿Sí? Por eso abajo yo les pongo a Moisés, a Jeremías, a Ezequiel, a Isaías. Hay que creerles porque son profetas, porque comunican palabras de Dios. Hay que creer en su palabra, pero no hay que creer en ellos, porque ellos no son objeto de la salvación. En cambio, a Jesús hay que creer en sus palabras y hay que creer en Él, porque Él es la plenitud de la revelación. Y ahora sí, ya para terminar. Hasta ahorita todo lo ha hecho Dios. Dios toma la iniciativa, Dios habla, Dios comunica, Dios entra en la historia humana a través de obras y palabras, Dios todo, Dios todo. ¿Y nosotros qué? ¿El hombre cómo responde? El hombre responde, el ser humano responde a través de la fe. La fe es el acto de entrega a Dios. Es la respuesta de aceptación del mensaje revelado. La fe es responder al mensaje revelado, es aceptar el mensaje revelado. Por eso decimos, si yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, ¿tienen fe? Doña Felicitas de Dos Caminos y de Cruz Verde, que los felicito. ¿Tienen fe? Van a decir, sí, sí tengo fe. ¿Y qué es tener fe? Aceptar el mensaje revelado de Dios. ¿Vale? Es esa respuesta de aceptación del mensaje salvífico. Esa es la fe. Es confiar absolutamente en la palabra de Dios. Es entregarse totalmente a Dios. Eso es la fe. ¿Sí? Es decir, la fe no es solo creer. La fe es aceptar a Dios. Aceptar su mensaje. Y entregarse absolutamente a Él. ¿Vale? Bueno, entonces, aquí les dejo cuál es el concepto de fe. Ya no lo voy a profundizar porque esto está en la Dei Verbum, que es el documento del Concilio Vaticano del que hemos hablado al inicio. Entonces vamos a hacer un pequeño examen, una pequeña evaluación. A ver, ¿qué significa revelación entonces? Quitarse el velo. Quitarse el velo. Quitar el velo. Ajá. ¿Quién se quita el velo? Dios.
Dios. Ajá. Dios que es misterio, se quita el velo. Y a eso se llama revelación. Ok. Número 2, ¿cuál es el objeto y la finalidad de la revelación? ¿Cuál es el objeto? ¿Para qué se revela Dios? Con el fin de la salvación. Ajá, se revela para darse a conocer y la finalidad es salvar, salvarnos, darnos la salvación. ¿Vale? Muy bien. ¿Cuáles son los medios por los que Dios se revela? ¿A través de qué? Obras y A través de obras y palabras. Muy bien, a través de obras y palabras, Él entra a la historia humana y comunica su mensaje. ¿En qué consiste la trilogía de la revelación? Trilogía, ¿cuál es? Ajá, ¿vale? Palabra que anuncia y predice, Ajá, interpreta, esclarece, también se narra. ajá. La palabra, Recuerda. ajá. La palabra que anuncia, la obra que cumple lo anunciado y la otra palabra que reinterpreta la obra. Esa es la trilogía de la revelación. Palabra, obra y otra vez palabra. Palabra que anuncia, obra que cumple lo anunciado y otra palabra que reinterpreta lo anunciado. ¿Vale? ¿Quiénes son los destinatarios de la revelación? ¿A quién se revela Dios? ¿Para quién? ¿Para quién? Para todos, ¿no? Indistintamente, para todos. ¿Vale? ¿Cuál es el plan de la revelación? Más bien, ¿cómo se le llama al plan de la revelación? Al plan que Dios tiene para salvarnos. ¿Cómo se le llama? Al plan que Dios... economía de la salvación. Economía de la salvación. Muy bien. Así se le llama el plan que Dios tiene para salvarnos. Economía de la salvación. Ahora a mí me gustaría que ustedes ya usen este concepto. Que digan, Dios en la economía de la salvación nos anuncia, nos dice, que ya usen ese concepto de economía de la salvación. Ok. ¿Cuál es la respuesta del hombre a la revelación? O del ser humano. ¿Cómo respondemos? ¿A través de qué? De la fe. A través de la fe. Muy bien, muy bien. Muy bien, pues hasta ahí le vamos a dejar. Entonces, fíjense bien. Este tema, que es el tema número 1, es muy importante porque, nuevamente, si yo les preguntara o si nos preguntaran a nosotros cuál es el contenido de la Sagrada Escritura, dijimos al inicio, el contenido de la Sagrada Escritura es el mensaje revelado de Dios. ¿Vale? Ustedes van a decir, bueno, ¿por qué no empezamos el estudio de la Biblia sabiendo cuáles son los libros de la Biblia? ¿No? ¿Y dónde empieza el Antiguo y el Nuevo Testamento y todo? No, porque el tema esencial, el tema número 1, el más importante al inicio de toda formación bíblica, es comprender que la Sagrada Escritura contiene la revelación de Dios. Y por eso es necesario comprender qué es la revelación, para que así el día de mañana hablemos cómo se transmite la revelación. ¿Cómo se transmite? ¿Quién lo transmite? ¿Quién lo recibió y quién lo transmite? Y el día martes hablemos de quién inspiró la revelación, de dónde viene la inspiración de la revelación. Y así el día jueves hablemos sobre la estructura de la Sagrada Escritura. Cómo la Escritura contiene el mensaje revelado. Muy bien, pues hasta aquí le vamos a dejar. Muchas gracias por haberse conectado.
espero que el día de mañana nuevamente podamos continuar. Si ustedes pueden, voy a mandarles un pequeño cuestionario para que, bueno, este mismo cuestionario para que ustedes lo repasen y bueno, pues si pueden contestarlo estaría perfecto para que ustedes sepan qué tanto aprendieron, qué les faltó y aquello que les haya faltado, pues ahí van a tener los materiales y todo. Cuando ustedes lean el tema 1 en su manual, pues ya le van a entender. Van a decir, ah, bueno, pues la revelación es quitar el velo, es a través de obras y palabras, Dios se revela por iniciativa propia, Él quiso revelarse, nadie le pidió, nadie lo obligó, nada, Él simplemente quiso, Él se revela para mostrarnos su amor y su misericordia, y a ese plan que Dios tiene para revelarse se llama economía de la salvación. Y les va a salir muy bien su tema y su evangelización. ¿Vale? Bueno, pues aquí le dejamos. Entonces, déjenme terminar la grabación para que ya nos despidamos. Bien.